Bueno, hermanos, hoy día vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 12. Hoy día nos corresponden tres versículos. Según la versión Reina Valera 1960, lleva por título ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decía Jesús también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Es una palabra cortísima, pero el Señor está refiriéndose a sus enemigos que debieran ser sus amigos, los religiosos, los que conocían perfectamente las escrituras, pero le habían agregado tantas cosas que estaban tan confundidos. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Le decía el Señor a sus auditores que estaban allí, la multitud de gente que no se daban cuenta de lo que Él estaba haciendo y de quién era. El Señor nos llama a estar alerta para notar las señales de los tiempos, hermano. Hoy día la naturaleza nos muestra cosas, los acontecimientos mundiales nos muestran otras cosas, lo que está ocurriendo en el seno de nuestro hogar, la desobediencia a los padres, nos muestran también señales, la predicación del Evangelio a todas las naciones y el aumento de la tecnología, de la ciencia, el aumento de la maldad, los terremotos, las guerras, los rumores de guerra, pero la principal señal es la predicación del Evangelio a todas las naciones que hoy día se va a acelerar en este tiempo, producto de los avances tecnológicos. Ya no es precisamente necesario, usted sabe, estamos conectados de lugares tan distantes y en un solo espíritu, personas que en otro tiempo de la historia jamás nos hubiésemos conocido, jamás hubiésemos podido ahí conversar, comentar, estar juntos. Pero hoy día usted ve el avance de los tiempos y es muy fácil hoy día llegar con el Evangelio a muchos rincones. Así como los judíos más entendidos en las Escrituras no reconocieron los tiempos ni las señales que el Cristo había venido a ellos, así también va a suceder que muchos creyentes no reconocerán estos tiempos finales. No entenderán que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está por producirse, hermano. Nos parece increíble a nosotros que los sacerdotes judíos no reconocieron al Mesías y que eran tan ciegos que no veían en todos los milagros que él hacía, no lograban ver al Mesías. A pesar de las sanidades, los leprosos, la gente que era incluso resucitada, el control de la tormenta, transformar agua en vino, sanar a distancia, liberar endemoniados de todo tipo. Hoy nos parece increíble que los sacerdotes judíos no reconocieran el poder del Mesías, la autoridad del Mesías como él enseñaba, con poder, con autoridad, como ningún otro. Y por supuesto, hoy día también nos sorprende que aún muchos, la mayoría de los habitantes del mundo no le reconocen. Asimismo sucederá con muchos creyentes en nuestro tiempo y en el tiempo que el Cristo va a venir, que no estarán listos a pesar de todo lo predicado, a pesar de que hayan ido muchas veces a la iglesia, que hayan leído muchas veces la escritura, que hayan orado muchas veces, pero no se van a dar cuenta que están a las puertas y siguen viviendo cada uno su vida como mejor le parece, postergando al Señor, menospreciándolo, entretenidos en sus pantallas, entretenidos en su trabajo, en sus afanes,
lejos, no preparados, que el Señor ya viene, no están listos. Piensan que el Señor va a venir, pero hoy día no. No creo que esta semana, ni la próxima, ni el mes siguiente. Tal vez unos años más. Probablemente cuando ya me muera. No sé qué es lo que estamos pensando. La venida de Cristo está cerca. Pero muchos de nosotros, los que conocemos las Escrituras, al igual que los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos, no saben interpretar los tiempos. En el siglo I había venido aquel que prepararía el camino del Señor y enderezaría las sendas como se esperaba. Juan el Bautista fue su nombre. Él les predicó por años llamándolos al arrepentimiento porque venía uno mayor que él, que dijo Juan era antes que él y del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Piense usted que Juan el Bautista por lo menos era 6 meses mayor en el nacimiento que Jesús, pero Juan el Bautista predicaba que el que venía era antes que él, porque claramente el Señor, si bien nació y era 6 meses menor que Juan el Bautista, pero usted sabe que el Señor venía de la eternidad. Él es el creador, el que vino a nosotros, como dice Juan en el capítulo 1. El verbo se hizo carne, el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y por él y para él fueron creadas todas las cosas. Juan el Bautista predicó ahí en el desierto, en el río Jordán, bautizó a la gente que se arrepintiera porque venía uno mayor que él. A esa generación le predicó que se bautizaran en arrepentimiento, pero no le creyeron. Cuando llegó el Señor, Juan el Bautista dijo a él seguir. Su ministerio llamó la atención de gente de toda la nación de Israel. Y cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Señor Jesucristo ahí en el río Jordán, le dijo a sus discípulos que siguieran a Cristo, que él, ahora Juan, debía menguar para que Jesús creciera. Pero no le creyeron. La Escritura menciona solo 2 discípulos de Juan que se fueron a Jesús. Uno de ellos era Andrés. Jesús hizo milagros asombrosos, increíbles. Sus enseñanzas eran como uno que tiene autoridad. Nadie podía hacer esas señales a menos que Dios estuviera con él, como le dijo el fariseo Nicodemo cuando fue de noche a ver a Jesús, que sabía que había venido de Dios. Pero aún así sus colegas fariseos de la sinagoga, los principales sacerdotes, no le reconocieron y decidieron atraparlo y condenarlo a muerte por crucifixión. Cuidado con ser ciegos y guías de ciegos, como les decía el Señor a los escribas y fariseos, que eran los máximos religiosos judíos de la época, junto con los saduceos. El Señor nos llama a darnos cuenta de las señales que hay. Como te decía, señales desde tu propia casa, la soberbia de los hijos, la maldad de los vecinos, de los de tu barrio, de los de tu nación. La maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado. Ya no hay esa calidez por recibir al que anda en la calle, darle un plato de comida. La gente se ha llenado de rejas en sus casas por miedo. Dice Mateo que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús. Y le pidieron estos señores que le mostrase señal del cielo, a pesar de todo lo que habían visto. Esto era totalmente absurdo, pues lo que el Señor hacía, nadie más podía hacerlo. Sus señales eran contundentes, evidentes, solo un ciego no podría verlas. Y paradojalmente, aún los ciegos de nacimiento creían en él y podían verle. Pero no los religiosos que desde niños habían estudiado a fondo las Escrituras.
y seguían los cientos de añadiduras que le habían puesto a la palabra, pero se habían confundido tanto que estaban frente a la gran promesa narrada en ellas y no se daban cuenta. Hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia multiplicada en cientos de idiomas, que podemos tenerla en nuestro celular en decenas de versiones, con cientos de comentarios con respecto a la interpretación de las Escrituras. Pero la gente, a pesar de eso, y a pesar de tener incluso esa Biblia, esos comentarios en sus computadores o en sus celulares, no sabe interpretar los tiempos y no vive una vida acorde, preparado para el tiempo que están viviendo. Lucas en el capítulo 12, versículo 54, dijo el Señor: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Un grupo de discípulos seguía a Jesús y le acompañaban. También había multitudes que iban tras él por los milagros que hacía, por los panes, por los peces. Otros por sus enseñanzas tan notables de uno que enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos. Jesús era alguien totalmente distinto a pesar de que era un hombre común. Las personas iban tras él por diversos motivos, desde curiosidad hasta para encontrar algo de qué acusarlo, como los fariseos, como esa pregunta que le hicieron. Este hermano fue un mensaje dado al pueblo que le oía, a la multitud, dice la Escritura. Era importante que esto pudiera escucharlo cualquier persona, cualquiera de nosotros, porque este mensaje, hermano, afecta a toda la humanidad y no solo a los discípulos más cercanos, no solo a los escribas y fariseos de la época, no, a todos. Es a la multitud a quien le habló el Señor. Y ellos, como eran campesinos, sabían las señales del tiempo, del bueno o mal tiempo. Sabían que la nubosidad va siempre de poniente al oriente. Así viajan las nubes, de poniente al oriente. Así se mueven. Cuando vemos en el cielo los nubarrones que se aproximan allá en el poniente, cualquiera sabe que va a llover. No se necesita ser especialista en meteorología para pronosticar lluvia cuando vienen los nubarrones allá en el poniente. Cuando los judíos veían nubarrones que venían desde el Mediterráneo hacia la tierra de Canaán, sabían que vendría mal tiempo. No era nada oculto, absolutamente visible, comprensible para cualquiera que pudiera ver. Y dijo el Señor ahí en el capítulo 12, versículo 55 de Lucas: y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. También sabemos que cuando sopla viento norte o del norte es porque viene lluvia. Y cuando sopla viento sur o del sur es porque tendremos días calurosos. Son leyes que Dios puso en la naturaleza, señales visibles para que el hombre advirtiera los tiempos y se preparara para lo que estaba por suceder. Eso siempre lo ha hecho el Señor. El Señor, desde que hizo este mundo, le dio la inteligencia, la posibilidad de comprensión al hombre para poder entender los acontecimientos. El Señor no ha hecho cosas a escondidas para sorprender de una manera que el hombre quede totalmente al descubierto de algo que jamás se imaginó. Nosotros sabemos que vamos a ser juzgados, sabemos que somos pecadores, sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Sabemos que hay un Dios que es justo, que es un juez que va a juzgar. Sabemos que va a volver. No tenemos excusa. Los campesinos de la época, los judíos, cuando soplaba el siroco, es decir, el viento del desierto, del sur, sabía que se les venía el calor. En los tiempos de Cristo, la agricultura, hermanos, era, usted sabe, una de las principales actividades económicas. Y hasta el día de hoy es una actividad esencial para la vida de la humanidad. Dios dejó esas señales para preparar al hombre de lo que iba a suceder. La venida del reino y del Mesías no es ninguna sorpresa, ¿no? Al igual que una tormenta o un día soleado,
claramente sería anunciado por la aparición de señales fácilmente comprensibles. No sabemos el día ni la hora en que el Señor volverá, pero hay señales. Así actúa nuestro Dios. Lucas en el capítulo 12, versículo 56, le dijo el Señor a estos escribas y fariseos y a la gente, a la multitud: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? No hay excusa para nadie que sepa lo que está por venir y no reconozca los hechos que se están produciendo. Nadie va a poder decir ante Dios, es decir, es que nunca me di cuenta, es que no había ninguna señal para darme cuenta. Nadie va a poder tener esa excusa. Es deber de la multitud, es deber también, más aún, de los siervos de Dios, en todos los siglos, observar los acontecimientos que tengan lugar en sus días y compararlos con las profecías no cumplidas. No seamos sordos, no seamos ciegos, no seamos indiferentes a todo lo que el Señor está obrando, tanto en la iglesia como fuera de ella. Debemos, hermano, estar alertas, debemos ser atalayas y avisar también de lo que está sucediendo. Debemos considerar las señales que se están produciendo en el mundo que indican la pronta venida. La ciencia ha aumentado, la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado, hay guerra, hay rumores de guerra por la información de las noticias, aumentó la tecnología, hay terremotos en diferentes lugares, el evangelio está siendo llevado a casi todas las naciones por los avances tecnológicos que han permitido alcanzar a muchas personas de todos lados. La ciencia ha aumentado, de la desobediencia a los padres se ha enfriado el amor, todas estas cosas. Terremotos, hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares, guerra, rumores de guerra, todas estas cosas. Aunque aquellos mismos que podían darse cuenta que tan claramente habría lluvia o habría sol, porque tenían la inteligencia humana mínima, no se daban cuenta del importante tiempo que había llegado en la historia humana y en el siglo I. El Hijo de Dios, que ellos esperaban hace siglos, según las centenarias profecías, estaba en medio de ellos y no se daban cuenta. El reino de Dios nunca había antes estado tan cercano, pero ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Tenían la palabra de Dios, las profecías, la capacidad intelectual, eran testigos de cuestiones nunca vistas, pero no tenían disposición para reconocer el tiempo y los acontecimientos y se rehusaron a reconocer al Mesías. No encajó en el falso esquema mental que se habían programado. Cuidado con los esquemas que podemos estarnos programando de cómo será esto. Fueron ellos negligentes en hacer lo que les correspondía, recibirlo, honrarlo, adorarlo. Así como los judíos del siglo I no reconocían ni respetaban la autoridad de Cristo. Así también ahora en nuestro tiempo hay mucha indiferencia hacia la autoridad de Cristo. Se les falta el respeto a la palabra de Dios. Hay burlas, chistes, blasfemias, insultos de todo tipo, porque no quieren reconocer lo que la Biblia les está diciendo y anunciando. Asimismo, los que no quieren aprender lecciones enseñadas por la historia del hombre ni por la palabra de Dios, están destinados a repetir esa misma historia y sufrir las terribles consecuencias de esta negligencia humana. Cuando el hombre no es sabio y no aprende, no usa su inteligencia, está condenado a repetir los mismos errores. Y hoy día la necedad del hombre es tan grande que está condenada la humanidad y muchos llamados cristianos a repetir con negligencia estos acontecimientos y no darse cuenta que el Señor va a venir y los va a pillar no apercibidos, los va a pillar no haciendo lo correcto, en pecado, no haciendo la voluntad de Dios y no haciendo la voluntad de Dios con amor, porque eso es lo que el Señor quiere, no solamente hacer la voluntad, sino hacerlo con amor.
a pesar de las señales que anuncian el pronto regreso del Señor, hermano. Hay mucho relax, mucho relajamiento en cuanto a prácticas mundanas que ofenden la santidad y la autoridad de Dios. Vivimos hoy día claramente en una iglesia light, mucha condescendencia con el pecado, mucho relajamiento en cuanto a la disciplina. La revolución sexual ha afectado las creencias de muchos sobre la fornicación, el matrimonio, el divorcio, las nuevas parejas, la familia, el adulterio, las aberraciones sexuales. La gente vive relajada. Se han inventado nuevas normas religiosas. Muchos ya no saben la diferencia entre santidad y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y solo religiosidad barata, simple emocionalismo. Se siguen normas eclesiásticas que están por sobre la palabra de Dios o hasta en contra de ellas. Mucha gente vive una espiritualidad, un pentecostalismo barato, hermano, de emociones, y no están apercibidos con su vida en santidad, haciendo la palabra de Dios. Solo van de fin de semana en fin de semana, cuando acuden tal vez a alguna congregación. Otros ni siquiera eso. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Estamos haciendo muchas cosas mal. Estamos haciendo muchas cosas que ojalá podamos darnos cuenta que estamos actuando de malas maneras. Los cristianos hoy día viven entretenidos. Sí, en noviazgo con las vanidades, con los placeres del mundo, sin atender a sus deberes como hijos. Que no seamos descubiertos y si nos damos cuenta que no estamos haciendo lo correcto, que estamos menospreciando a Dios. Dios debe estar en el primer lugar de nuestras vidas, todos los días. Imagínate los judíos que no conocen, que no reconocieron al Mesías, ellos mantienen sus oraciones 3 veces al día y tratan de seguir la palabra al pie de la letra según sus apreciaciones. Y nosotros que tenemos la verdad, que hemos encontrado al Espíritu Santo de Dios que ha cambiado nuestras vidas, que está cambiando, modificando nuestra mente, cambiándonos la historia presente y la eternidad. Estamos haciendo negligente, ni siquiera oramos muchas veces. Estamos en grupo de oración, pero ese grupo ni siquiera nos ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con Dios. Seguimos tan malos para orar como éramos antes de ser incluidos en aquellos grupos. Dios abra nuestros ojos, hermano, y nos haga entender que el tiempo se nos acaba. ¿Qué indican las señales de los tiempos ahora? Que la iglesia se está apartando. Hay apostasía. Se está apartando de los patrones bíblicos. La palabra dice, retén la forma, el patrón de las sanas palabras que me oíste, en la fe y amor que hay en Cristo Jesús. Retén la sana doctrina. Lo que has oído, reténlo, porque vendrán muchas enseñanzas un poco engañadoras. Ojalá, hermanos, que no permanezcamos en la indiferencia. Ojalá que no nos adormezcamos, sino que velemos y aguardemos el glorioso regreso del Señor. El Señor está por venir, hermano. Él vendrá como ladrón en la noche sin un anuncio específico de día y hora, pero debemos estar a cuentas con Dios para ser encontrados siervos útiles y para no ser encontrados siervos inútiles, que no hicieron su trabajo, que no trabajaron sus dones, sus talentos, que el Señor les había encargado. Dios entregó la vida por ti, te dio dones, te dio talento, te ha dado tiempo, aún estás vivo, aún puedes predicar la palabra, aún puedes hablar, aún puedes entender, aún puedes afectar tu entorno. Debes esforzarte, prepárate, no te duermas, no vivas de lo que hiciste hace unos años atrás, no vivas de los pergaminos ni los diplomas como hijo de Dios. El Señor quiere que estés alerta, atento, reconociendo este tiempo. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Dice el Señor. Si estamos a las puertas,
Si estoy por venir. Mira las señales, dice el Señor. No te quedes tan concentrado en tus dolores, en tus enfermedades, en tus problemas ahí personales. Claro que son importantes, por supuesto que son importantes. ¿Tengo que tomarme los medicamentos? Por supuesto tengo que tomarlos. ¿Tengo que ir a trabajar o tengo que hacer el almuerzo? Claro que sí. Pero atentos, dice el Señor, vigilantes, haciendo su voluntad, con amor, esperando el momento, avisando a otros, unidos en su obra. Gracias, Señor, porque necesitamos que repitas esta palabra que conocemos, Señor. La conocemos, no es novedad, no es ninguna novedad. Pero ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por nosotros? Que si nadie la recuerda, seguimos viviendo una vida relajada, hasta perdemos el entusiasmo de congregarnos, de leer la escritura, de meditar en ellas, de estar contigo, Señor, de querer escuchar tu voz. Señor, ayúdanos. Necesitamos estar en ti y tú en nosotros. Por favor, que no se aparte tu espíritu, tu Santo Espíritu de nosotros. Perdónanos, Señor. Haz que este estudio, Dios, cale profundo en el corazón de mis hermanos, para que ellos se acerquen a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.